Muy bien, alumnos, tengan con todos muy buenos días. En esta semana vamos a ver un nuevo tema de las categorías gramaticales variables que tenemos en nuestro idioma. Como ya en las semanas pasadas habíamos estado trabajando las tres categorías gramaticales que son invariables de nuestro idioma, como es el adverbio, las preposiciones y las conjunciones, el día de hoy ya vamos a pasar a ver estas categorías gramaticales variables, pero antes de ello nosotros tenemos que empezar con aquellas palabras que parece que fueran verbos, pero no lo son. Es así que voy a pasar a compartir pantalla con ustedes para iniciar con el desarrollo de este tema. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de estas palabras que parece que fueran verbos, pero no lo son, hablamos justamente de los verboides, es decir, de las formas no personales del verbo. Y decimos de que son formas no personales del verbo porque son aquellas raíces verbales que carecen de desinencia, es decir, no nos presentan los 6 accidentes gramaticales que suelen presentarnos los verbos. Entonces hablamos de estas formas no personales. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de lo siguiente. Por ejemplo, tengo la palabra amar, amado y amando, ¿no? Digamos que lo miramos así de una manera simple, vaga, vamos a decir, pero amar, profesor, amando y amado, en algún momento de repente me lo dijeron en la primaria de que eran verbos, porque amar me refleja, ¿cierto?, una acción, un estado, un sentimiento, pero si yo les preguntara, a ver, díganme en qué modo, en qué tiempo, en qué voz, en qué persona, en qué número, en qué aspecto está la palabra amar, amado y amando, pues no nos van a identificar ninguno de los 6 accidentes gramaticales de lo que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque no están conjugados. No están conjugados. Por ejemplo, amar es un verboide de clase infinitivo. ¿Por qué hablamos de un verboide de clase infinitivo? Cuando hablamos de un verboide de clase infinitivo, son aquellos verbos que están en su estado natural o en su estado primitivo, que lo vamos a ver a continuación. La palabra amado es un verboide de clase participio, ¿ya? Participio. Y amando es un verboide de clase gerundio. Es decir, cuando nosotros hablamos de las formas no personales del verbo, hablamos de estas 3 clases de verboides, del infinitivo, de los participios y de los gerundios. Ambas son palabras que parece que fueran verbos, pero no lo son. Veamos la primera de ellas, que son los infinitivos. Los infinitivos son también conocidos como verbos modelos. ¿Por qué nosotros decimos de que a los infinitivos también se les conoce como verbos modelos? Se les conoce como verbos modelos porque están en su estado primitivo o en su estado natural. Es decir, son verbos que no han sido conjugados. Para nosotros decir de que estos infinitivos sean verbos, tenemos que conjugarlos. Mientras no los conjuguemos, no van a ser verbos porque no nos van a presentar de ninguna manera los accidentes gramaticales que suelen presentar los verbos. Es por eso que se les conoce como verbos modelos, porque están en su estado primitivo o en su estado natural. Y como observamos aquí en pantalla, vemos que los infinitivos funcionan como sustantivos. ¿Por qué como sustantivos? Porque prácticamente son los nombres de las acciones, de los estados, de los sentimientos. Por eso funcionan como sustantivos. También los vamos a sustantivar cuando les acompañemos de un artículo. ¿Ya? Esta función cumplen los infinitivos. ¿Quiénes son y cómo lo reconocemos? De la siguiente manera. Caracterizan por las siguientes terminaciones. Tienen la terminación AR, la terminación ER y la terminación IR. Cada una de estas terminaciones nos va a demostrar una conjugación.
Los que tienen la terminación AR van a pertenecer a la primera conjugación. Los que van a tener la terminación ER van a pertenecer a la segunda conjugación y los que terminan en la terminación IR van a tener la tercera conjugación. Por ejemplo, vamos a ver a verboides o a infinitivos de la primera conjugación, como es amar, trabajar, caminar y bailar. Se dan cuenta de que estas pertenecen a la primera conjugación, pero no son verbos. ¿Por qué no presentan accidentes gramaticales? Para que ellos funcionen como accidentes gramaticales, funcionen como verbos, nosotros tenemos que conjugarlo. Por ejemplo, si el verbo modelo amar, yo lo conjugo en primera persona, en presente, y yo digo yo amo, entonces amo si es un verbo, porque ya ha sido conjugado. Al igual que si yo digo yo trabajo, yo camino, yo bailo, ya fueron conjugados. Amo, trabajo, camino y bailo, ellos sí son verbos porque ya me presentan los 6 accidentes gramaticales que suelen tener los verbos. Pero mientras yo no los conjugue y los deje tal y como están en su estado primitivo o en su estado natural, van a ser infinitivos. Los de la segunda conjugación tenemos, por ejemplo, a comer, lamer, beber, correr. También están en su estado natural. Si es de que yo los conjugo, recién pasarían a ser verbos. Si yo dijera, yo como, yo lamo, yo bebo y yo corro. Ahí serían verbos, pero mientras no los conjugue, no lo son. De la tercera conjugación tenemos, por ejemplo, a vivir, partir, salir y exprimir. También, para que ellos sean verbos, tendríamos que conjugarlos. Si no los conjugamos, no van a ser verbos de ninguna manera. Es por ello de que los conocemos también como verbos modelos porque están en su estado primitivo o en su estado natural. Ahí observamos que son verboides. ¿De qué clase? Infinitivos. Veamos ahora ejemplos en oraciones en donde utilizamos a los infinitivos donde cumplen funciones desde el punto de vista sintáctico. Por ejemplo, yo tengo en estas imágenes también que observo alguno de las acciones, del nombre de las acciones que estamos viendo, como es correr, como es comer, como es partir, ¿cierto? Nombres de acciones más comunes que realizamos en nuestra vida cotidiana. Veamos algunas oraciones. Yo digo, el amar es una casualidad que solo el hombre sabe. Si nosotros observamos ahí, justamente, amar es un verboide que pertenece a la primera conjugación, pero en este caso está siendo sustantivado por el artículo, porque si yo digo, el amar es una casualidad que solo el hombre sabe, ¿cierto? ¿Qué es una casualidad que el hombre sabe? El amar, sujeto, funciona como sustantivo. Entonces, aquí, en el amar, está funcionando como un sustantivo, y amar es un infinitivo. Entonces, sí estamos comprobando que realmente el infinitivo funciona como un sustantivo. La siguiente oración que les pongo dice, el haber amado ha sido suficiente. Ahora aquí, el haber amado tenemos de que justamente está funcionando con un verbo auxiliar. Haber amado ha sido suficiente. El haber amado, también como un sustantivo, el haber amado ha sido suficiente. ¿Qué ha sido suficiente? El haber amado. Funciona como sustantivo también. En la siguiente oración dice, te voy a amar toda la vida. Voy a amar. ¿A quién voy? Te voy a amar toda la vida. Ya no funciona como un sustantivo, sino ya funciona como una perífrasis verbal. Y en esta perífrasis verbal, pues al ser una perífrasis verbal, sí va a tener los 6 accidentes gramaticales que tiene un verbo. Porque aquí, de una manera u otra, en una perífrasis verbal, ya está siendo conjugado con el verbo. Te voy a amar, ¿cierto? Toda la vida. Ahí está siendo conjugado con los verbos auxiliares. Por lo tanto, ahí en la tercera oración, sí funciona como un verbo porque estamos frente a una perífrasis verbal. En las 2 primeras oraciones, funcionan como sustantivos por la presencia del artículo que lo está sustantivando. Esto es lo que nos la información en cuanto a los infinitivos.
Ahora veamos a la segunda clase de verboides o de las formas no personales del verbo, que es el participio. Los participios, ellos van a funcionar como adjetivos. ¿Por qué van a funcionar como adjetivos? También los vamos a ver unos ejemplos en oraciones para darnos cuenta de cómo es su funcionamiento como un adjetivo. Pero tenemos dos clases de participio. Tenemos un participio activo y un participio pasivo. ¿Cómo reconocemos a cada uno de ellos? Es muy fácil, porque los participios activos tienen las siguientes terminaciones: ante y ente. Esas dos terminaciones tienen los participios activos. Y, por ejemplo, tenemos en la palabra amante y pariente. Por ejemplo, amante y pariente, a simple vista, funcionan como si estuviéramos calificando de. Entonces, la categoría gramatical que califica son los adjetivos. Entonces, ahí ya nos está dando un indicio de que están funcionando como adjetivos. Y los participios pasivos se dividen en dos clases, en regulares y en los irregulares. Los participios pasivos regulares van a tener las siguientes terminaciones: ado, ido. Ado y ido va a tener esas terminaciones. La terminación ado va a funcionar para la primera conjugación de los infinitivos, que es ar, y ido para la segunda y la tercera, que es er e ir. Por ejemplo, tenemos de amar, amado, de partir, temido, de temer, temido. Como observamos, ahí tenemos que la terminación ado le ha correspondido a la primera conjugación de un infinitivo de amar, amado, ado, de partir, tercera conjugación, partido, de temer, segunda conjugación, temido. Entonces, la terminación ado le va a pertenecer a los infinitivos de la primera conjugación y la terminación ido a los infinitivos de la segunda y tercera conjugación cuando tengamos que convertirlos en unos participios. Y los participios irregulares, pues vamos a tener las terminaciones o, so y yo. Y estas terminaciones las vamos a utilizar cuando al momento de colocarle la terminación ado o ido al infinitivo, de como resultado una palabra que no existe en nuestro idioma. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, escrito, impreso y dicho. Es decir, de escribir, si nosotros decimos de que a la tercera conjugación le pertenece la terminación ido, y no vamos a decir escribido, porque escribido es agramatical, no existe. Entonces, escrito, con una terminación de un participio irregular. Impreso, ¿cierto? No vamos a decir de impreso, imprimido, porque no sale, sino no es agramatical, es impreso. De imprimir no es imprimido, sino impreso. De decir, no vamos a decir decido, porque es agramatical, entonces dicho. Entonces la clave está ahí. Para nosotros crear un participio correcto, que sea veraz y aprobado por la Real Academia, tenemos que cuando no sea agramatical la palabra, que cuando yo la estoy volviendo en un participio, tengo que probar las terminaciones de los participios irregulares, ¿sí? Por ejemplo, del verbo modelo morir, ¿cierto? De la tercera conjugación. Si decimos, ¿cuál es el participio de morir? Ustedes en la vida van a decir morido, porque le pertenece la segunda conjugación, ido, terminación. No, ¿cierto? Comprobamos uno de los irregulares. Morir, muerto, sería muerto. Entonces, así tenemos que ir comprobando con las terminaciones de los participios. Cuando no funciona con una terminación del regular, lo tenemos que comprobar con una terminación de los irregulares. Veamos las oraciones. Dice, fue un niño amado. ¿Ya? En esta oración de fue un niño amado, vamos a observar que el participio pasivo irregular está funcionando como un adjetivo calificativo, ¿cierto? Amado. Tengo la segunda oración donde dice, lo amado jamás será borrado. Amado. Aquí amado, que es el participio, ya que es el participio pasivo irregular, está funcionando como un adjetivo sustantivado, porque la presencia del artículo que lo está antecediendo. Decimos,
lo amado, lo amado. Muy bien. Vemos lo siguiente, dice, el amante se detuvo y miró. Si el amante se detuvo y miró, observamos que es un participio activo que está funcionando como un sustantivo, que justamente el artículo está sustantivando al participio. Entonces, aquí funciona como un sustantivo y no como un adjetivo sustantivado, como fue en la oración número 2, o como un adjetivo calificativo, como fue en la oración número 1. Luego tenemos, él había sido amada, ¿cierto? Por él. Veamos que aquí justamente vemos que es un verbo compuesto en voz pasiva. ¿Por qué está en voz pasiva? Porque la acción que realiza el sujeto, la acción no la realiza el sujeto de la oración, sino la realiza otra persona que viene a ser justamente un agente. Por él vendría a ser un agente y por eso mismo nos damos cuenta de que él había sido, que es el sujeto en sí, no realiza la acción, porque nos están diciendo que otra persona ha amado a esta. Por lo tanto, es un verbo compuesto en voz pasiva porque hay la presencia de un agente. Entonces, es así como funciona desde el punto de vista sintáctico el participio. Y por último, vamos a ver la tercera clase de verboides, que es el gerundio. Y el gerundio funciona como adverbio. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que vamos a estar frente a un gerundio? Es muy simple, porque los gerundios en las terminaciones ando, yendo y yendo. Por ejemplo, tengo la palabra amando, partiendo y leyendo. Gerundios por las terminaciones que les estoy colocando ahí para que los puedan diferenciar. O por ejemplo, las siguientes oraciones, bebiendo solo lo encontramos ayer. Aquí en bebiendo solo lo encontramos ayer está funcionando como un adverbio de modo. En la siguiente oración, habiendo bebido bastante, me iré. ¿Cierto? Aquí funciona como un adverbio también, como un adverbio de modo. Está bebiendo demasiado, ¿cierto? En está bebiendo demasiado está funcionando como un verbo compuesto, ¿cierto? Verbo auxiliar está más gerundio bebiendo, entonces estamos formando un verbo compuesto. Es así como funciona el adverbio. El gerundio funciona como un adverbio y también como verbo compuesto, como podemos observar aquí en estas oraciones que les he puesto de ejemplos. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, alumnos, es algo muy fácil y sencillo esta introducción para ingresar a lo que son los verbos. Teníamos primero que hablar de los verboides. Muy bien, alumnos, esto ha sido todo por esta semana. Espero que si tienen alguna duda, la realicen su duda que les haya generado en la clase de esta semana. Nos vemos.